Vamos a conversar con Raúl Sor de esto que ocurrió en el Kremlin. Sí, ahí mismo, Moscú, en el Kremlin, donde está el gobierno ruso. Y que aparentemente hubo drones que lanzaron proyectiles y que se está haciendo toda una tremenda discusión sobre si que lo que se intentaba hacer era matar a Vladimir Putin o no. De hecho, los rusos dicen de que esto fue un atentado que quisieron hacer los ucranianos, y los ucranianos dicen que ellos no fueron responsables, y ahí están, dime y direte. A ver, ¿qué es lo que se sabe de esta situación tan peculiar en el Kremlin, Raúl? Hola, Fernando. Bueno, lo primero que hay que decir es que cualquiera de las hipótesis es grave. Es extremadamente grave lo que ha pasado, porque es un escalamiento muy significativo de la relación bélica entre Ucrania y Rusia. Lo que sabemos es que un par de drones volaron hacia el Kremlin, como tú bien señalabas, el corazón del poder ruso, que es además una zona extremadamente protegida. Según muchos analistas, el Kremlin es uno de los lugares más protegidos del mundo. Es más fácil atacar en Washington, que también está bien protegido, que Moscú y en particular el Kremlin. Bueno, estos drones fueron detectados por los rusos y derribaron a una cantidad de ellos. 2 llegaron al Kremlin, pero una serie de otros fueron detectados inicialmente y, obstaculizados o destruidos antes que pudieran causar el pleno daño. Y si el propósito era matar a Putin, estaban la inteligencia ucraniana, si es que fueron los ucranianos, bastante deficiente, porque Putin no estaba en el Kremlin en ese momento, de manera que aunque hubiesen estallado como estaban planificados originalmente, no habrían cumplido su cometido. Dicho esto, como pasa en todas las guerras, el incidente se cubre de niebla y hay una serie de hipótesis, de versiones sobre lo que ocurrió. La versión rusa es que, como señalaste, esto es un intento por asesinar a Putin y por esa vía, presumiblemente, conseguir un cambio político en Rusia y que un nuevo gobierno ruso o un nuevo gobernante ruso podría tener una predisposición diferente hacia Ucrania, lo cual es muy dudoso. No hay ninguna garantía que hubiese sido así, o incluso puede venir alguna figura más agresiva, quizás con menos ascendiente político en Rusia, pero más distante de llegar a algún acuerdo con Ucrania. De manera que esto es altamente especulativo. Pero en Rusia la lectura ha sido que esto fue un intento definitivamente de matar a Putin, y el que fuera su presidente alterno, se alternaron en un par de periodos, Medvedev planteó que la respuesta para esta agresión presumible de Ucrania era eliminar a Zelensky. Es decir, una cosa por la otra. Rusia, a nivel oficial, dijo: mira, nosotros nos reservamos el derecho a responder de la manera y en el momento que queramos. Y no dieron mayores indicadores de qué piensan hacer, que también es una forma muy efectiva de amedrentar al adversario que no sabe qué le espera. Por su parte, los ucranianos se lavan las manos y dijeron: nosotros no tenemos nada que ver con esto. Y de ahí en adelante, Zelensky dice: nosotros nos hemos confinado a luchar o a combatir a los rusos dentro de nuestro territorio. No hemos salido a combatirlos fuera. Pero la evidencia demuestra que esa afirmación no es exacta. Oye, yo reconozco que aquí lo que te voy a plantear tiene que ver con cosas que han pasado anteriormente en situaciones bélicas, donde
Acuérdate tú que, bueno, para meterse en la guerra de Vietnam, se arma toda una pantomima para dar excusa a Estados Unidos a meterse. Y montones de veces tú ves que hay ciertas cosas que eventualmente parecen que fueran del enemigo y que terminan siendo la excusa para que se pueda hacer algo más. No digo que esto es lo que pasó, pero a mí me sorprende que si tú vas a tratar de matar o afectar al presidente de Rusia en el Kremlin, o sea, esto es decir, debe ser la misión más penca que se ha visto al respecto, digamos. Pero sí te da la excusa para que Rusia salga diciendo que no va a trepidar en responder. Me parece curiosa la cosa, para serte franco. Sí, bueno, ciertamente la misma observación que hice en relación a Rusia, que si hubiesen logrado matar a Putin, a lo mejor su sucesor sería alguien menos conveniente para Ucrania. Bueno, esto ha pasado en muchas situaciones, en intentos de asesinato, o que no han funcionado o que terminan fortaleciendo a la presunta víctima, que puede presentarse y decir, bueno, ven lo que ha pasado, y un poco lo que dicen los rusos, dicen los ucranianos, Rusia no ha tenido éxitos en el campo de batalla, pese a que ha tenido bajas enormes, y a falta de éxito han montado este show para justificar y incluso pasar a la ofensiva y tratar de asesinar a Volodymyr Zelensky. Todo esto podemos especular. No hay ninguna evidencia. Entre otras cosas, los drones se destruyeron en pedazos y no han encontrado... Rusia no ha presentado ninguna prueba objetiva. Lo que ellos han presentado es una versión de lo que ellos creen que ocurrió. Es decir, dicen, fuimos atacados, pero, por ejemplo, si hubiesen mostrado los restos de un dron, que tampoco es una prueba suficiente, porque tú te puedes conseguir un dron ucraniano y presentarlo y decir, esto fue lo que lo botaron en otra parte. De manera que no hay pruebas objetivas. Ahora, esto pasa en muchos conflictos. Tú señalaste uno muy importante, que fue el ataque contra un par de destructores estadounidenses en el Golfo de Tonkin, que fue lo que dio el origen a la guerra de Vietnam. Tienes otros, por ejemplo, en España, hubo un bombardeo muy famoso de una aldea vasca que era Guernica. Y Guernica fue Guernica dicen otros, fue un referente, y se acusó el gobierno de Franco acusó a los comunistas de haber quemado, para conseguir la simpatía mundial, de haber quemado la aldea. Y varios periodistas estadounidenses creyeron esta versión, y durante mucho tiempo se pensó que Guernica había sido destruida por los comunistas para denunciar o vilificar al franquismo. Bueno, finalmente la Fuerza Aérea de la Wehrmacht, la Luftwaffe, a través de junto con la Legión Cóndor, admitieron que habían sido los nazis, la aviación nazi alemana, la que había realizado el bombardeo. Pero esto ocurrió como 50 años después de los hechos. Y oficialmente el gobierno alemán, Berlín, dijo, sí, tenemos la evidencia de que esto fue realizado por fuerzas alemanas. Y, digamos, esto es parte de la guerra ideológica y de la niebla que cubre todos los conflictos. Pero sea lo que fuere, y con eso comencé, es un escalamiento muy importante. Sí, porque si fueron los ucranianos, realmente están jugando con fuego. Y si lo hicieron los rusos para justificar una agresión mayor, un bombardeo o tratar de asesinar a algún alto jefe
ucraniano, bueno, en ese caso igual estamos frente a un pleito de marca mayor. No, de todas maneras, sí, este tipo de cosas a veces uno no sabe quién los digita, pero sabe que eventualmente puede escalar, que es una cosa de la que hemos hablado y que aparentemente, bueno, hay razones para que eventualmente el Kremlin ahora, Rusia, justifique una represalia. Sí, bueno, ahora tendremos que seguir de cerca qué es lo que ocurre, pero repito, pase lo que pase, esto ya subió un peldaño y un peldaño importante. Y en Occidente, los medios de comunicación en general le han dado la razón a Ucrania diciendo, sí, esto es un montaje. Y sobre esto hay muchas discusiones porque, por ejemplo, una de las hipótesis es que efectivamente a lo mejor no fue el gobierno ucraniano y no dio la orden formalmente, pero en los últimos tiempos, las últimas semanas, ha habido un aumento enorme de actividades de sabotaje por parte de Ucrania al interior de Rusia. Han habido descarrilamientos de ferrocarriles, ha habido drones que han caído sobre bases aéreas dentro del territorio ruso, y es evidente que los dos países se están preparando para esta tan anunciada contraofensiva de primavera, ¿verdad? Y que estamos a las puertas de eso, se están esperando ciertas condiciones, como lo hemos hablado en otras oportunidades, que se afirme el terreno, que puedan circular con más facilidad los vehículos pesados, y en anticipación a lo que viene, por supuesto, tratan de causarse el mayor daño en sistema de transporte, debilitar la logística del adversario. Eso es normal ante cualquier contraofensiva. Pero esto es un escalamiento muy grave y va a tardar mucho tiempo. Quizás en algunos años va a salir un libro de algún investigador que nos va a contar exactamente qué es lo que ocurrió. Porque la hipótesis que están vendiendo los rusos es que el ataque se realizó probablemente desde territorio ruso por saboteadores. Y por eso te señalaba que en las últimas semanas se han multiplicado los actos de sabotaje que sin duda alguna provienen de Ucrania, y que esto podría ser, digamos, lanzar un dron desde Rusia, porque igual la distancia desde Ucrania a Moscú son 450 kilómetros. Y 450 kilómetros para un país con la tecnología rusa en un dron que vuela despacio, sería muy sorprendente que no lo hubiesen detectado. Bueno, vamos a tener que estar atentos a esto y sobre todo a si es que hay posibilidades de represalia y lo que significa aquello en esta escalada, tienes razón, del conflicto entre Ucrania y Rusia. Gracias, Raúl, que te vaya bien. Igual, chao. Hacemos una pausa y ya volvemos.